Ninguna bestia pudo proteger los huevos reales hasta que un mozo de cuadra humano durmió junto a ellos. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. El palacio de Valtrine resplandecía bajo 3 lunas. Sus agujas cristalinas se extendían hacia las estrellas como oraciones congeladas. Pero en lo profundo de sus cámaras más bajas, donde la preciosa vida se agitaba dentro de antiguos caparazones, el miedo había echado raíces. Durante 17 generaciones, la familia real valtreana había visto morir a sus herederos antes de eclosionar. Y ahora, con la última nidada de huevos de la reina descansando en su cámara protectora, todo el imperio contenía la respiración. Isenkole nunca imaginó terminar en un mundo alienígena, y mucho menos trabajando en los establos reales de un imperio que abarcaba 12 sistemas estelares. Hace 6 meses, había sido un don nadie en una nave colonial humana, solo otro chico de las cubiertas agrícolas que sabía cómo tratar con los animales. Cuando la nave hizo una parada de emergencia en Valtrine para reparaciones, se metió en la sección equivocada del puerto espacial y terminó enfrentándose a una bestia de tiro en pánico, 2 veces más grande que un elefante terrestre. Mientras todos los demás corrían o se quedaban paralizados, Isen simplemente se acercó a la criatura, puso la mano sobre su enorme flanco y comenzó a tararear una vieja canción de cuna que solía cantarle su abuela. La bestia se calmó al instante, bajando la cabeza para acurrucarse contra su pecho. El jefe de establos, un canoso valtre, lo observaba. En menos de 1 hora, le ofrecieron trabajo. En 1 semana, se perdió la salida de su nave. Demasiado fascinado por los cientos de extrañas criaturas de la administración real como para preocuparse. En menos de 1 mes, se había convertido en la comidilla del complejo de establos. El humano capaz de domar a cualquier bestia, sin importar lo salvaje o peligrosa que fuera. Los propios Valtre eran un espectáculo digno de contemplar. Con casi 2,4 metros de altura, se parecían a lo que ocurriría si se cruzara un lagarto con un pájaro y se le diera la inteligencia suficiente para construir naves espaciales. Sus escamas brillaban con colores que cambiaban según sus emociones, desde púrpuras y azules intensos cuando estaban tranquilos hasta rojos y naranjas intensos cuando estaban agitados. Tenían patas poderosas diseñadas para correr y saltar, brazos que terminaban en manos de 3 dedos con garras retráctiles y colas largas y flexibles que les ayudaban a mantener el equilibrio. Sus rostros eran angulosos y orgullosos, con grandes ojos inteligentes que captaban el espectro ultravioleta. Lo más llamativo eran las crestas de filamentos similares a plumas que coronaban sus cabezas, que podían levantar o bajar para expresar emociones. Isen había aprendido desde muy joven que los valtreyanos valoraban la fuerza y el honor por encima de todo. Eran guerreros y filósofos, científicos y artistas, pero siempre con un orgullo feroz por su herencia. Ponían huevos para reproducirse, generalmente en nidadas de 3 a 5, y estos huevos requerían condiciones específicas para su correcto desarrollo. La temperatura, la humedad y la protección contra las vibraciones eran factores cruciales. Pero más que nada, los huevos requerían la presencia de un guardián, algo que los valtrayanos llamaban un vínculo único, una criatura viva que los cuidara y mantuviera a raya a los depredadores durante los largos meses de incubación. Durante miles de años, los huevos reales habían sido custodiados por criaturas llamadas sabuesos del inframundo. Enormes depredadores de 6 patas con pieles acorazadas y mandíbulas capaces de triturar piedras. Los sabuesos del inframundo eran leales, feroces y habían protegido a incontables generaciones de herederos reales. Pero hacía 17 generaciones, algo había cambiado. Los huevos comenzaron a morir, colapsando sobre sí mismos apenas unas semanas antes de eclosionar. Nadie sabía por qué. Los sabuesos del inframundo seguían protegiéndolos fielmente. Los controles ambientales eran perfectos y los sacerdotes habían bendecido cada puesta con antiguos rituales. Aún así, los huevos seguían muriendo. La reina actual, Sarapina, ya había perdido 2 puestas.
Su dolor había teñido sus escamas de un tono permanente de un gris intenso y tormentoso. Esta tercera puesta hacía apenas 2 meses, era su última esperanza. Con 43 ciclos de edad, estaba llegando al final de sus años fértiles. Si estos huevos morían, la línea real directa terminaría con ella, sumiendo al imperio en un caos potencial mientras varias casas nobles luchaban por la sucesión. Isen aprendió todo esto gradualmente a través de conversaciones con Goreit y los demás trabajadores del establo. No tenía ni idea de por qué le importaba, salvo que había visto a la reina una vez, paseando por el complejo de establos en una visita de inspección. Ella se había detenido a observarlo trabajar con una joven bestia de montar que se consideraba demasiado agresiva para ser entrenada. Él estaba sentado en la paja, con la enorme cabeza de la bestia apoyada en su regazo mientras le rascaba detrás de las orejas y cantaba suavemente. La reina permaneció allí un largo rato, con su cresta elevándose lentamente, sus escamas cambiando a un color que, según Goreit más tarde, denotaba profundo interés. Luego siguió caminando sin decir palabra, pero Isen sintió el peso de su mirada durante horas. Eso había sido hacía 3 semanas. Ahora, mientras Isen limpiaba el establo de un herbívoro particularmente desordenado, oyó un alboroto inusual proveniente del palacio principal. Se alzaron voces alarmadas, y pudo ver a los trabajadores del establo corriendo hacia el patio central. Dejó la pala y lo siguió. La curiosidad se impuso a su habitual preferencia por mantenerse al margen del drama palaciego. El patio se llenaba de gente, Valtreons y miembros de una docena de otras especies que servían en diversas funciones por todo el palacio. En el centro de la multitud, Gort discutía con un Valtre alto, miembro de la Guardia Real. El humano no está cualificado, decía el guardia, con la cresta completamente alzada en desafío. Este es un asunto que debe decidir el sacerdocio, no un amo de establo. Las escamas de Goreit se habían tornado de un intenso color naranja furioso. El sacerdocio lo ha decidido, por eso estoy aquí buscando al humano. La propia reina lo ha ordenado. ¿Ordenar qué?, quiso preguntar Isen, pero no pudo abrirse paso entre la multitud. Empujó y apretó, apareciendo finalmente al frente justo cuando Het lo vio. Allí, Goreit dijo, señalando, «Este es». El guardia miró a Isen de arriba abajo con evidente escepticismo. Apenas es más que una cría. Pequeño, débil, sin garras, sin armadura natural. ¿De qué serviría? La cola de Gort se agitó tras él. Es un regalo. Las bestias le responden como no responden a ningún otro. Incluso los salvajes sabuesos del inframundo se calman en su presencia. Esto es una locura, dijo el guardia, pero se hizo a un lado. La reina lo ordena, así que sea su responsabilidad cuando esto fracase como todos los demás. Isen finalmente logró hablar. ¿Podría alguien decirme qué se supone que debo hacer? Het se giró hacia él, y por primera vez desde que Isen lo conocía, el canoso jefe de establos parecía inseguro. Los huevos reales están fallando. Los sabuesos del inframundo que los custodian se han agitado, negándose a acercarse a las cáscaras. Los sacerdotes han probado todas las bendiciones y rituales. Los técnicos ambientales han revisado y vuelto a revisar todos los sistemas. Nada funciona. Los huevos seguían debilitándose. Isen sintió un escalofrío a pesar de la cálida tarde. Lo siento, pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo. La reina ha solicitado tu presencia en la cámara de los huevos. Het hizo una pausa, sus escamas adquiriendo un tono azul sombrío. Quiere que intentes calmar a los sabuesos del infierno y que permanezcas como guardián hasta que los huevos eclosionen. El patio quedó en silencio. Incluso la brisa pareció detenerse. Isen miró fijamente a Gort, seguro de haber oído mal. ¿Quieres que vigile los huevos reales? La reina quiere que vigiles los huevos reales, corrigió Het. Y ninguno de nosotros se atreve a negarse. 20 minutos después, Isen se vio escoltado a las profundidades del palacio, por pasillos que nunca había visto,
pasando por cámaras que relucían con riqueza e historia. Los guardias a su alrededor mantenían una distancia respetuosa, pero podía ver cómo sus escamas cambiaban de color constantemente, revelando su inquietud. Un humano custodiando a los herederos reales. Era impensable. Y, sin embargo, allí estaban, descendiendo cada vez más profundamente hacia los cimientos del palacio. Finalmente, llegaron a una enorme puerta tallada con intrincadas escenas de Valtre. La puerta estaba custodiada por 4 miembros de la Guardia Real, cada uno armado con armas de energía que zumbaban con una potencia apenas contenida. Se hicieron a un lado sin decir palabra, y la puerta se abrió silenciosamente. La cámara de huevos era más grande de lo que Isen esperaba. Una habitación circular de unos 15 metros de ancho. Las paredes estaban revestidas de controles ambientales, cuyas pantallas mostraban la temperatura, la humedad y una docena de otros factores que Isen no pudo identificar. En el centro de la habitación, sobre una plataforma de metales preciosos tejidos, yacían 5 huevos. Cada uno era del tamaño de una sandía grande, con cáscaras que parecían brillar con una luz interior. Eran hermosos, con colores que se arremolinaban en sus superficies como aceite sobre agua. Pero fueron los sabuesos del infierno los que captaron la atención de Isen. 3 de ellos paseaban por la plataforma. Criaturas enormes con pieles negras como la medianoche, revestidas con una armadura natural. Sus 6 patas se movían en un patrón ondulante y sus cabezas se balanceaban de un lado a otro. Las bocas se abrían para revelar dientes como dagas. Gruñidos sordos retumbaban en sus pechos, y sus ojos brillaban con un tenue rojo en la tenue luz de la cámara. De pie cerca de la puerta, con las escamas pálidas por el estrés, estaba la mismísima reina Sarapina. Era más pequeña de lo que Isen recordaba. O quizás era solo el peso del dolor la que la hacía parecer disminuida. Llevaba la cresta baja y arrastraba la cola por el suelo. Al ver a Isen, se enderezó un poco, pero su voz sonaba cansada. «Así que tú eres el humano que calma a las bestias», dijo. No era una pregunta. Isen hizo una reverencia torpe, sin estar seguro del protocolo adecuado. «Majestad, hago todo lo que puedo con los animales en los establos, pero nunca antes he trabajado con sabuesos del abismo. Nadie lo ha hecho sin éxito». Sarapina dijo que no son como otras bestias. Se vinculan con la línea real transmitida de guardián en guardián durante miles de años. Estos 3 han protegido a mi familia desde la época de mi bisabuela. Hizo una pausa, y sus escamas se tornaron grises por la profunda tristeza. Pero algo anda mal. Caminan de un lado a otro y gruñen. No se asentarán cerca de los huevos. Estos se debilitan cada día. Las cáscaras empiezan a mostrar grietas. No las grietas sanas de la inminente eclosión, sino las fracturas de la muerte. Isen volvió a mirar los huevos y sintió un retorcimiento en el pecho. Estaban muriendo. Podía verlo ahora. La forma en que su luz interior parpadeaba en lugar de brillar con intensidad. «¿Cuánto tiempo les queda?», preguntó en voz baja. El sacerdote calculaba 4 días, quizás 5, antes de que las cáscaras se derrumbaran por completo. La voz de Sarapina se quebró levemente. «Estos son mis últimos hijos. Si mueren, si la línea termina conmigo, el imperio se desgarrará. Casas nobles lucharán por el trono. Millones morirán en el caos». El peso del caos recayó sobre los hombros de Isen como una carga física. «¿Y crees que puedo ayudar? Creo que eres mi última esperanza». Sarapina lo miró directamente, y él vio desesperación en esos ojos alienígenas. Los sacerdotes han declarado que las viejas costumbres no funcionan. Han consultado los textos antiguos y encontrado profecías que hablan de un guardián de las estrellas. Uno que no lleva nuestra sangre, pero lleva en sus manos el don de la paz. Cuando oí hablar de un humano que apaciguaba a las bestias salvajes solo con su tacto y su voz, pensé que tal vez la profecía hablaba de ti. Isen quiso decir que solo era un mozo de cuadra, que no tenía poderes especiales, que todo esto era un terrible error.
Pero los huevos volvieron a llamar su atención. Su luz se atenuó mientras los observaba. Y pensó en su abuela, quien le había enseñado que todo ser vivo merece una oportunidad, que la bondad no cuesta nada y puede cambiarlo todo. Lo intentaré, se oyó decir. No sé si puedo ayudar, pero lo intentaré. El alivio inundó el rostro de Sarapina. Sus escamas se tornaron de un azul pálido. Es todo lo que puedo pedir. Señaló a los sabuesos del Néter. Han sido alimentados y no deberían verte como una presa, pero ten cuidado. Están inquietos y pueden reaccionar de forma impredecible. Isen asintió y caminó lentamente hacia la plataforma. Los sabuesos del inframundo se concentraron en él de inmediato, con gruñidos cada vez más fuertes. Se detuvo a unos 3 metros de distancia e hizo lo que siempre hacía con los animales nerviosos. Se hizo más pequeño, agachándose para ser menos amenazante. Respiró lenta y profundamente, relajando los hombros, y comenzó a tararear. Era la misma canción de cuna que había usado con la bestia de reclutamiento en el puerto espacial, una vieja melodía terrestre que su abuela le cantaba de niño. La melodía era simple, repetitiva, diseñada para calmar. No sabía si las criaturas alienígenas responderían a la música humana, pero era todo lo que tenía. Al principio, los gruñidos de los sabuesos del inframundo se intensificaron. Era evidente que no sabían qué hacer con esta pequeña y extraña criatura que emitía sonidos extraños. Pero Isen siguió tarareando, con la mirada baja, sin hacer movimientos bruscos. Pasaron los minutos. Empezó a tener calambres en las piernas por estar agachado, pero no cambió de posición. Simplemente tarareó, respiró y esperó. Lentamente, tan lentamente que al principio casi no lo notó. Los gruñidos de los sabuesos del inframundo comenzaron a acallarse. Uno de ellos, el más grande, dio un paso tentativo hacia él. Isen mantuvo la mirada baja y siguió tarareando. El sabueso del inframundo se acercó, lo suficiente como para que Isen pudiera sentir el calor que irradiaba su enorme cuerpo. Entonces, con cuidado, sin atreverse a respirar, Isen extendió una mano, con la palma hacia abajo y los dedos relajados. El sabueso del inframundo olfateó su mano. Su aliento caliente le bañó la piel. Isen siguió tarareando. La criatura volvió a olfatear y luego, lenta y deliberadamente, presionó su cabeza acorazada contra la palma de Isen. Escuchó la brusca inhalación de Sarapina. Isen comenzó a rascar suavemente detrás de las placas de la armadura, donde se encontraban con el cráneo del sabueso del inframundo. Los ojos de la criatura se entrecerraron y un profundo sonido retumbante salió de su pecho. No un gruñido, sino algo más parecido a un ronroneo. Los otros 2 sabuesos del inframundo se acercaron, curiosos por lo que experimentaba su compañero de manada. Pronto, Isen tenía a los 3 enormes depredadores agrupados a su alrededor, aceptando su toque. Su agitación se desvanecía visiblemente. Fue entonces cuando Isen notó el problema. Los sabuesos del inframundo estaban tranquilos ahora. Sí, pero estaban completamente concentrados en él. Cuando intentó acercarse a los huevos, se movieron con él, colocándose entre él y la plataforma. No estaban siendo agresivos. Simplemente no lo dejaban acercarse a los huevos. Isen comprendió entonces que los sabuesos del inframundo no eran el problema. Intentaban proteger los huevos de lo que fuera que estuviera mal, pero desconocían cuál era la amenaza. Así que los protegían de todo, incluso de acercarse demasiado. La vigilancia constante, la agitación, todo era estrés por intentar protegerse de un enemigo que no podían ver ni comprender. Su Majestad, dijo Isen en voz baja, sin dejar de rascar a los sabuesos del inframundo. Creo que necesito quedarme en esta cámara los días que quedan. Los sabuesos del inframundo tendrán que acostumbrarse a mi presencia cerca de los huevos. Tienen que entender que no soy una amenaza. Sarapina asintió lentamente. La cámara es tuya. Te traerán comida y agua. Hay instalaciones al otro lado de esa puerta si las necesitas. Dudó un momento y añadió,
también haré que bajen la ropa de cama. Gracias, humano. Honras mi casa con tu servicio. Después de que ella se fuera, Isen se quedó solo con los sabuesos del inframundo y los huevos moribundos. Pasó la siguiente hora sentado con las criaturas, dejándolas investigarlo a fondo. Lo olfatearon cada centímetro, asimilando su olor. Les habló con voz suave y firme, sin decir nada importante, simplemente dejando que se acostumbraran a su sonido. Lentamente, se acercó a la plataforma, observando siempre las reacciones de los sabuesos del inframundo, retrocediendo cuando se tensaban y avanzando cuando se relajaban. Para cuando llegó la ropa de cama, entregada por los sirvientes del palacio, con los ojos abiertos como platos y aterrorizados por entrar en la cámara, Isen ya se había acercado a menos de 1,5 metros de los huevos. Los sabuesos del inframundo seguían observándolo atentamente, pero ya no se posicionaban como barreras. Era un progreso. Esa noche, Isen hizo su cama junto a la plataforma. Los sabuesos del infierno se dispusieron en un triángulo alrededor de él y de los huevos, una formación protectora. Mientras las luces de la cámara se atenuaban para simular la noche, Isen se encontró observando los huevos, observando el destello de su luz interior. Pensó en su abuela, en cómo solía decir que todo ser vivo podía percibir las intenciones. Los animales sabían si les querías hacer daño o si querías ayudar. Las plantas crecían mejor si los jardineros les hablaban con cariño. Incluso la criatura más feroz podía ser alcanzada si te acercabas con genuino cuidado. Isen siempre había pensado que esa era simplemente una buena filosofía. Pero trabajar con las bestias de Valtrine le había enseñado que había algo de cierto en ello. Los animales no le respondían porque fuera fuerte o inteligente. Respondían porque realmente se preocupaba por su bienestar, porque se acercaba a ellos sin miedo ni agresión, solo con paciencia y amabilidad. Así que ahora, tumbado junto a 5 huevos moribundos que albergaban el futuro de un imperio, Isen hizo algo que lo habría hecho sentir estúpido si alguien lo hubiera estado observando. Extendió la mano y la posó suavemente sobre el huevo más cercano. La cáscara estaba caliente, más caliente de lo que esperaba. Podía sentir el tenue pulso de vida en su interior, irregular y débil. Empezó a tararear de nuevo, la misma nana. Y mientras tarareaba, pensó en su abuela, en la seguridad, el calor y el amor. Pensó en las mañanas de primavera en las cubiertas agrícolas de la nave colonial, en los nacimientos de crías, en la vida persistiendo contra viento y marea. No sabía si los embriones dentro de los huevos podían oírlo o sentirlo. Pero permaneció allí, con la mano sobre el huevo, tarareando suavemente, hasta que el sueño finalmente lo reclamó. Despertó y descubrió que los 3 sabuesos del abismo se habían acercado durante la noche. Ahora estaban apretados contra él. Su calor corporal lo mantenía caliente. Uno tenía su enorme cabeza apoyada en sus patas. Cuando se movió, no se sobresaltaron ni gruñeron. Simplemente lo observaron con esos brillantes ojos rojos, tranquilos y pacientes. Isen sonrió y arañó al más cercano tras sus placas de armadura. «Buenos días a ti también», dijo en voz baja. Pasó el segundo día igual que el primero, sentado junto a los huevos, hablándoles, tarareándoles, apoyando las manos en sus cáscaras calientes. Los sabuesos del inframundo permanecieron cerca. Su presencia era un consuelo constante. Los sirvientes trajeron comida y agua, mirando con asombro al humano sentado pacíficamente entre los guardianes legendarios. Gort vino de visita por la tarde. Sus escamas mostraban su nerviosismo al entrar en la cámara. Los sabuesos del inframundo levantaron la cabeza para mirarlo, pero no reaccionaron de otra manera. Cuando Gort vio a Isen sentado con una mano sobre un huevo y la cabeza de un sabueso del inframundo en su regazo, su cresta se alzó en señal de sorpresa. «Por los ancestros», exclamó Gort. «Las leyendas son ciertas. Tienes un don». Isen se encogió de hombros, incómodo. «Solo les hago compañía. No sé si ayuda, pero ayudaba». Incluso Isen podía verlo. La luz interior del huevo ya no parpadeaba. No era fuerte,
Todavía no, pero era constante. Las cáscaras, que habían mostrado fracturas por estrés, parecían un poco más sólidas. Algo estaba cambiando. La reina Sarapina los visitó al tercer día. Se quedó de pie a la entrada de la cámara un buen rato, contemplando la escena. Isen yacía de lado, con un huevo acunado cuidadosamente contra su pecho y otro apretado contra su espalda. Los sabuesos del inframundo estaban dispuestos a su alrededor como una fortaleza viviente, completamente relajados. Las escamas de la reina recorrieron un arco iris de colores antes de adoptar un cálido tono dorado. Son más brillantes, dijo con asombro en la voz. Los huevos son más brillantes. Isen se incorporó con cuidado, todavía acunando el huevo contra su pecho. Creo que estaban solos, dijo. Sé que suena extraño, pero creo que necesitan algo más que protección física. Necesitan saber que son queridos, que alguien los espera. Sarapina se acercó, y los sabuesos del inframundo lo permitieron sin protestar, reconociendo a su reina unida. Puso su mano sobre uno de los huevos, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro escamoso. Los he deseado, susurró. Los he deseado con tanta desesperación, pero pensé que desearlos no era suficiente. Pensé que tenía que protegerlos con guardias, rituales y tecnología. Tal vez necesitaban calor más que muros, dijo Isen en voz baja. Tal vez necesitaban sentir un latido. La reina lo miró y luego lo miró de verdad. Un entendimiento surgió entre ellos. A pesar de toda su tecnología y fuerza, a pesar de todo su orgullo guerrero y antiguas tradiciones, los Valtreon habían olvidado algo simple. Los huevos necesitaban más que seguridad. Necesitaban amor. Esa noche, Sarapina rompió con miles de años de protocolo. Despidió a su asistente, se quitó las túnicas ceremoniales y se acostó junto a Isen en la sencilla cama. Juntos, colocaron los 5 huevos entre ellos, acunados en la calidez de sus cuerpos. Los sabuesos del infierno los rodearon, creando una barrera viviente de protección y aceptación. Isen tarareó la nana de su abuela y Sarapina tarareó una canción de Valtrección propia. Una melodía que se había cantado a los huevos durante incontables generaciones. Las canciones se unieron en la silenciosa cámara, diferentes pero armonioso, creando algo nuevo a partir de viejas tradiciones. Los huevos brillaban con más fuerza. Al cuarto día, llegaron los sacerdotes. Una delegación entera, ataviados con elaboradas vestimentas ceremoniales y portando instrumentos que tintineaban y brillaban. Se detuvieron en la entrada de la cámara, sin palabras por lo que vieron. La humana y su reina yacían juntos como compañeros de nidada. Los huevos anidaban entre ellos, brillando con una luz constante y saludable. Los sabuesos del infierno estaban tan tranquilos que parecían dormir, aunque sus ojos se entreabrieron de vez en cuando para observar a sus protegidos. Esto no tiene precedentes. El sumo sacerdote finalmente logró decirlo. Viola todos los protocolos, todas las tradiciones. Entonces quizás nuestras tradiciones debían ser violadas. Sarapina dijo con calma, sin moverse de su posición. Mis hijos viven. Eso es todo lo que importa. Los sacerdotes se miraron con incertidumbre. El sumo sacerdote abrió la boca para protestar más, pero la volvió a cerrar. Porque los huevos brillaban con más intensidad que en semanas. Las cáscaras eran sólidas y sanas. Lo que sea que estuviera sucediendo aquí, estaba funcionando. Los textos antiguos hablan de vínculos más allá de la sangre, dijo un sacerdote más joven. Vacilante. De guardianes que vienen de las estrellas para enseñarnos verdades olvidadas. Quizás esto es lo que significaba la profecía. El sumo sacerdote bajó la cresta pensativo. Quizás, dijo finalmente, consultaremos el texto más a fondo, pero por ahora no interferiremos. Se inclinó ante la reina. Que tus hijos nazcan fuertes y sanos, mi reina. Después de que se fueran, Isen se permitió una pequeña sonrisa. Pensé que me iban a sacar de aquí a rastras. Todavía podrían, dijo Sarapina.
Pero había diversión en su voz. Estoy rompiendo aproximadamente 1000 años de precedentes al tumbarme en el suelo con una humana y mis huevos. La corte se escandalizará durante décadas. ¿Ayuda esto?, preguntó Isen. ¿De verdad ayuda? Compruébalo tú mismo. Isen miró los huevos y contuvo el aliento. Los colores que se arremolinaban en sus cáscaras habían cambiado. Antes eran caóticos, como tormentas que luchaban entre sí. Ahora los colores fluían suavemente en patrones que parecían casi intencionados y el brillo interior era lo suficientemente fuerte como para proyectar sombras en las paredes. Son. Respondiendo, dijo Sarapina en voz baja. Por primera vez en 17 generaciones, los huevos reales prosperan en lugar de morir. ¿Qué ha cambiado?, preguntó Isen. ¿Qué estoy haciendo yo que los sabuesos del inframundo no pudieron? Sarapina guardó silencio un buen rato. He estado pensando en eso. Los sabuesos del inframundo son leales y feroces, pero protegen por deber e instinto. No entienden por qué protegen, solo que deben hacerlo. Pero tú, se giró para mirarlo, sus escamas mostraban un profundo y genuino afecto. Proteges porque lo eliges. Te quedas aquí no porque hayas sido criado para ello ni porque la tradición lo exija, sino porque te importa. Y creo que puso la mano sobre un huevo. Creo que mis hijos pueden notar la diferencia. Isen sintió una calidez expandirse en su pecho. Nunca lo había pensado así. No estaba protegiendo los huevos porque alguien se lo ordenara. Estaba allí porque la idea de que estas pequeñas vidas se extinguieran antes de siquiera tener la oportunidad de existir le rompía el corazón. Estaba allí porque quería que vivieran. Quería que tuvieran la oportunidad de ver las 3 lunas, sentir el sol y aprender lo que significaba ser valtreano. Esa noche, Isen les contó historias a los huevos. Historias sobre la tierra, sobre la granja de su abuela, sobre las estrellas que había visto desde la nave colonial. Sarapina añadió sus propias historias, relatos de la historia valtreana, de héroes y aventuras, de un futuro que estos niños heredarían. Los sabuesos del infierno también escucharon, con sus ojos brillando suavemente en la oscuridad. Y por primera vez en muchos meses, la cámara de los huevos no parecía una tumba, sino una guardería. El 5.º día amaneció con la emoción recorriendo todo el palacio. Se había corrido la voz de que los huevos reales se estaban recuperando, y la multitud se había reunido en los patios esperando noticias. Dentro de la cámara, Isen y Sarapina estaban demasiado concentrados en los huevos como para preocuparse por el alboroto exterior. Las cáscaras se movían, no se rompían, todavía no, pero se flexionaban ligeramente como si sus ocupantes estuvieran probando sus límites, preparándose para emerger. Isen observó fascinado cómo aparecían pequeñas protuberancias en una concha, luego desaparecían y volvían a aparecer en otro lugar. Se están posicionando, explicó Sarapina, con la voz tensa por la emoción, buscando los puntos débiles de las conchas por donde pueden abrirse paso. Debería suceder en 1 o 2 días. ¿Me voy?, preguntó Isen. No quiero interrumpir un momento familiar. La cola de Sarapina se envolvió suavemente alrededor de su muñeca, el equivalente valtreano a tomarse de la mano. Ahora son familia, dijo con firmeza. Les han dado a mis hijos lo que yo no pude. Quédense hasta que nazcan y más allá si así lo desean. Isen no supo qué decir a eso. Así que simplemente asintió y volvió a concentrarse en los huevos. La primera grieta apareció 1 hora después. Una fractura fina, no más ancha que una hebra que recorría el costado del huevo más grande. Isen contuvo la respiración. Las grietas se extendieron lentamente, acompañadas de un leve golpeteo desde el interior. Entonces, de repente, una pequeña sección del cascarón se desprendió y un diminuto hocico escamoso asomó. Sarapina emitió un sonido entre risa y sollozo. «Una hija», dijo. «Tengo una hija». La cría trabajaba en el cascarón con determinación, rompiendo pedazos poco a poco. Era un trabajo agotador. Varias veces, la cría se detuvo a descansar, y Isen se encontró. Murmurando palabras de aliento,
animando a esta pequeña criatura que nunca había visto, pero que ya apreciaba profundamente. Finalmente, con un último empujón, la cría se liberó del huevo y aterrizó en la suave cama con un gorjeo indignado. Era hermosa, del tamaño aproximado de un bebé humano, cubierta de escamas que brillaban como nácar. Su cresta era solo un pequeño volante ahora, pero subía y bajaba mientras miraba a su alrededor con ojos abiertos y curiosos. Cuando esos ojos se posaron en Isen, volvió a gorjear la cría y corrió hacia él con sorprendente velocidad. «Cree que eres su padre», dijo Sarapina, con lágrimas en los ojos. «Se ha unido a ti». Isen la levantó con cuidado, acunándola contra su pecho. Ella se acurrucó de inmediato, aferrándose a su camisa con sus pequeñas garras. «Hola, pequeña», susurró. «Bienvenida al mundo». El segundo huevo se rompió una hora después, luego el tercero. 2 crías más emergieron, ambas machos, ambas sanos y fuertes. Los 2 se acercaron a Isen, trepando uno sobre el otro para apretarse contra él. Sarapina los cogió a todos, incluido Isen, en sus brazos, creando un montón de escamas, piel y nueva vida. El cuarto huevo tardó más. La cría dentro parecía más pequeña, más débil. El golpeteo desde dentro era más débil. Isen levantó suavemente el huevo y lo acercó, tarareando la nana de su abuela. «Vamos, pequeño», murmuró. «Puedes hacerlo. Todos te estamos esperando». Si la cría lo escuchó o simplemente encontró su fuerza, Isen nunca lo sabría. Pero el golpeteo se hizo más fuerte, la grieta se ensanchó y finalmente emergió una cuarta cría, más pequeña que sus hermanos, pero no menos decidida. Miró a Isen y emitió un pequeño y desafiante gorjeo que parecía decir: «Lo logré a pesar de todo». Isen rió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, lo hiciste. Estás aquí. Estás vivo». El quinto huevo fue el último en eclosionar. Y cuando lo hizo, la cría que emergió era diferente a las demás. Sus escamas eran más oscuras, casi negras, y sus ojos tenían una extraña profundidad. No pió ni se apresuró a llamar la atención. Simplemente miró a Isen con lo que parecía sabiduría ancestral, luego se arrastró para apoyar su cabeza en la mano de Isen. Sarapina respiró hondo. «Un ser oscuro», sonó extraño. Las profecías hablaban de un ser oscuro que nacería cuando un gran cambio llegara al imperio. Uno que caminaría entre mundos y traería sabiduría de más allá de nuestro conocimiento. Isen acarició suavemente la cabeza de la cría oscura. «Es solo un bebé», dijo. «Déjalo ser un bebé antes de agobiarlo con profecías». Pero incluso mientras lo decía, Isen sintió que había algo diferente en este. La forma en que miraba las cosas, la serena seguridad en sus movimientos. Tom lo diría. Los sabuesos del inframundo habían observado todo el proceso de eclosión con intenso interés. Ahora se acercaban a las crías con cuidado, olfateando cada uno, memorizando su sentido. Las crías no mostraron miedo, extendiendo sus diminutas garras para tocar a los enormes depredadores. Se estaba formando una nueva generación de vínculos. El guardián y su protegido se encontraban por primera vez. Las puertas de la cámara se abrieron y Gort entró, seguido por lo que parecía la mitad del personal del palacio. Se detuvieron, contemplando la escena ante ellos. 5 crías sanas, todas vigorosas y alertas, acurrucándose contra un mozo de cuadra humano y su reina. Los sabuesos del infierno en paz. Lo imposible hecho realidad. La cresta de Gorath se elevó en toda su altura y sus escamas cambiaron a un brillante y alegre oro. «El aire vive», anunció en voz alta. «Los herederos viven. 5 niños sanos para la casa Sarapina». La noticia corrió por el palacio como un reguero de pólvora. En cuestión de minutos, las campanas de celebración sonaban. En una hora, la multitud bailaba en las calles. La línea real estaba segura. El imperio no caería en el caos. 5 pequeñas vidas habían salvado a miles de millones de la guerra. Pero en la cámara de huevos,
Isen apenas notó la celebración. Estaba demasiado ocupado con las crías, que descubrían el mundo con una curiosidad desbordante. Trepaban por encima de los sabuesos del abismo, que toleraban sus diminutas garras con infinita paciencia. Investigaban cada rincón de la cámara, piando a todo lo que veían. Se revolcaban unos sobre otros jugando a las peleas, con sus pequeñas crestas subiendo y bajando de emoción. Y volvían una y otra vez hacia Isen, subiéndose a su regazo, exigiendo su atención con pequeños y imperiosos piados. Él era su ancla, el primer ser con el que realmente habían creado un vínculo. Sarapina observaba con una mezcla de alegría y aceptación feroz. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo. «Esperarán que te quedes para ayudar a criarlos. Las crías se vinculan profundamente con sus primeros guardianes. No entenderán si te vas». Isen miró las 5 pequeñas vidas que se arrastraban sobre él y sintió que su corazón tomaba una decisión que su cabeza aún no había alcanzado. «Entonces me quedaré. Si me aceptas». Las escamas de Sarapina se tornaron del dorado más cálido que Isen jamás había visto. «Te tendré como guardián, como amigo, como familia. Me has dado más de lo que jamás me atreví a esperar. Lo mínimo que puedo ofrecer es un hogar». Los días siguientes fueron caóticos y maravillosos. Las crías crecieron a una velocidad vertiginosa, sus escamas se endurecieron, sus crestas se volvieron más densas. Aprendieron a hablar en cuestión de semanas. Sus primeras palabras eran una mezcla de verbo y lenguaje humano, reflejo de su doble influencia. El personal del palacio se adaptó a la extraña visión de un humano entre la guardería real. Aunque algunos nobles se quejaron de la incorrección, Isen se vio inmerso en un mundo que jamás imaginó. Asistió a los actos de la corte con Sarapina, con las crías aferrándose a él como una capa viviente. Aprendió la etiqueta y la historia de Valtraya, gracias a la paciencia de sus tutores, que intentaban disimular su escepticismo ante la enseñanza de un humano. Entrenó con los sabuesos del inframundo, aprendiendo las antiguas artes de la tutela real, pero sobre todo, simplemente pasó tiempo con los niños. Les enseñó canciones y juegos de la tierra. Les contaba historias sobre mundos distantes y diferentes formas de pensar. Y los amaba. A estos 5 pequeños alienígenas que lo habían reclamado como suyo con una ferocidad que lo sorprendió. El oscuro, al que llamaron Berit, era realmente diferente. Aprendía más rápido que sus hermanos, entendía conceptos que deberían haber estado más allá de la comprensión de una cría. Pero también era amable, a menudo mediando disputas entre sus hermanos y hermanas, demostrando una sabiduría que superaba sus meses. Isen se aseguraba de prestarle especial atención, consciente de que ser diferente podía ser solitario. La hija mayor, Lyra, era audaz y aventurera, siempre la primera en explorar algo nuevo. Los 2 hermanos medianos, Tar y Melon, eran inseparables, jugaban y competían constantemente entre sí. La pequeña hembra que había sido la última en salir del cascarón, Sara, llamada como su madre, era tranquila pero observadora, absorbiéndolo todo con esos grandes ojos inteligentes. 6 meses después de la eclosión, llegó una delegación de la Coalición Galáctica, la alianza libre de especies de la Feria Espacial que gobernaba las relaciones interespecies. Habían oído historias sobre un humano que salvó la línea real de Valtrine y querían entender cómo había sucedido. Isen se encontró presentándose ante un público de dignatarios alienígenas, intentando explicar algo que ni él mismo comprendía del todo. «No hice nada especial», dijo con sinceridad. «Solo me quedé con ellos. Les hice compañía. Les hice saber que eran queridos y amados». Un representante de una especie insectoide chasqueó las mandíbulas pensativo. Su especie no tiene armadura natural, fuerza física limitada, capacidades sensoriales deficientes. Sin duda, deberían ser ineficaces como guardianes. Sin embargo, triunfaron donde los protectores genéticamente modificados fracasaron. ¿Por qué? Isen pensó en su abuela, en las tranquilas mañanas en la granja, en la simple verdad que ella le había enseñado.
Porque no necesitaban un guardián fuerte, dijo finalmente. Necesitaban a alguien que se preocupara. Los sabuesos del Néter son leales y feroces, pero protegen por instinto. Yo protegí por decisión propia. Y creo que tal vez miró a los 5 jóvenes Valtreon sentados en la primera fila, pendientes de cada palabra suya. Tal vez eso marcó la diferencia. La delegación guardó silencio un momento. Entonces el insectoide volvió a hablar. Tu especie sigue sorprendiéndonos, humano. No presumes de habilidades especiales, pero siempre logras lo que otros no pueden. Quizás sea tu habilidad especial, la negativa a aceptar limitaciones. Isen no tenía respuesta. Pero Sarapina, sentada en su trono con sus escamas doradas, sí la tenía. El don de la humanidad no reside en lo que son, sino en lo que eligen ser. Son testarudos, creativos, compasivos y valientes. Mis hijos viven porque un niño humano decidió preocuparse por unos huevos que no eran de su especie, ni su responsabilidad, ni su problema. Decidió preocuparse de todos modos. Ese es el don de la humanidad. La delegación se fue con mucho en qué pensar. Pero para Isen, la vida continuó con su nuevo y extraño y maravilloso patrón. Observó crecer a los niños, celebró sus logros, los consoló en sus dificultades. Se convirtió en una figura fija en el palacio. Ya no era el mozo de cuadra humano, sino el guardián Isen, protector de la línea real, amigo de la reina y padre adoptivo de 5 individuos extraordinarios. Pasaron los años. Los niños entraron en la adolescencia, una época tumultuosa para cualquier especie. Luchaban con sus identidades, con la presión de ser de la realeza, con las expectativas depositadas sobre ellos. Pero tenían a Isen, quien no tenía expectativas más allá de desear que fueran felices y buenos. Podían acudir a él con cualquier problema, miedo o duda, y él los escuchaba sin juzgarlos, les ofrecía consejos cuando se los pedían y simplemente estaba presente cuando las palabras no eran suficientes. Berif a menudo luchaba con su diferencia con la forma en que otros valtreanos lo miraban con una mezcla de asombro y miedo. No quiero ser especial, confesó una noche, con sus escamas oscuras ondeando de angustia. Solo quiero ser normal. Isen rodeó los hombros del joven valtreano con el brazo. La normalidad está sobrevalorada. Deberías saberlo. Soy un humano en un planeta de Valtre, un mozo de cuadra que terminó criando a la realeza. Nada en mi vida es normal. Pero es mi vida y no la cambiaría. Pero la gente espera cosas de mí. Ven las escamas oscuras y piensan que se supone que soy un gran profeta o líder. ¿Y si solo soy yo? Entonces serás la mejor versión de ti mismo que puedas ser y eso será suficiente. Isen apretó suavemente. Tu madre no necesitaba que fueras profeta. Solo necesitaba que vivieras. Todo lo demás es extra. Berif se apoyó en él, su tensión desapareciendo lentamente. Gracias, guardián Isen, por saber siempre qué decir. No siempre sé qué decir. Simplemente me importa lo suficiente como para intentarlo. Eso es lo que te hace un buen guardián. Cuando los niños alcanzaron la madurez, se planeó una gran celebración. Los 5 habían sobrevivido hasta la edad adulta. Un logro que no se había producido en la línea real en casi 2 siglos. El palacio estaba decorado con luces y estandartes. Dignatarios vinieron de todo el imperio y más allá. Iba a ser un festival de alegría que duraría una semana. El primer día de la celebración, Sarapina llamó a Isen a sus aposentos privados. Estaba sola, algo inusual para una reina, y sus escamas mostraban un complejo patrón de emociones que Isen había aprendido a leer con los años. Alegría, tristeza, gratitud y algo más que no podía identificar del todo. He estado pensando, dijo sin preámbulos, en cómo agradecerte lo que me has dado. Ya me lo has agradecido 1000 veces, dijo Isen. Me diste un hogar, una familia, un propósito. No necesito nada más. Sin embargo, quiero darte algo. Le ofreció una pequeña caja de cristal elaboradamente tallada.
Dentro había un medallón en una cadena, el símbolo de la casa Sarapina, forjado en metales preciosos. Esta es la marca de la familia real. Llevarla significa que eres reconocido como miembro de mi casa con todos los derechos y protecciones que eso conlleva. Isen miró fijamente el medallón. Su Majestad, no puedo aceptar esto. No soy Baltre. No tengo derecho de sangre. La sangre no hace familia. La elección sí. Elegiste cuidar de mis hijos cuando eran solo óvulos. Elegiste quedarte cuando podías haberte ido. Elegiste amarlos, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque querías. Eso te convierte en familia. La voz de Sarapina era firme. Llévala. Hazle saber al imperio que eres mía. Que mi casa te reclama como nuestro. Con manos temblorosas, Isen aceptó el medallón. Al colocárselo al cuello, sintió su peso, tanto físico como simbólico. Había llegado a este mundo como un don nadie, un mozo de cuadra que por casualidad estaba en el lugar correcto en el momento oportuno. Ahora era alguien reclamado por una de las familias más poderosas del imperio. Gracias, susurró, por todo. Gracias, respondió Sarapina, por darme a mis hijos. Nada de lo que pueda darte será suficiente para pagarlo. La celebración de esa noche fue magnífica. Isen se encontraba en un balcón con vistas al patio principal, observando a miles de baltreanos bailando y celebrando. A su lado estaban los 5 jóvenes adultos, sus hijos en todo menos en biología, observando a su gente con orgullo y asombro. Es extraño, dijo Laria pensativa. Ninguna de estas personas estaría celebrando si no fuera por ti, guardián Isen. Sin embargo, la mayoría ni siquiera sabe tu nombre. No necesito que sepan mi nombre, dijo Isen. Solo necesito saber que marqué la diferencia. Marcaste la diferencia, dijo Berit en voz baja. Cambiaste el curso de la historia. Sin ti, no existiríamos. El imperio habría caído en una guerra civil. Millones habrían muerto. Todo porque un niño humano decidió tararearles una nana a unos huevos. Visto así, suena ridículo, dijo Isen riendo. Todas las mejores historias suenan ridículas al resumirlas, señaló Tara. Estaban juntos en el balcón viendo la celebración y Isen sintió una profunda satisfacción. Su vida no había sido como la había imaginado. Había pensado pasar sus días trabajando con animales, viviendo una vida tranquila y sin nada destacable. En cambio, crió a la realeza, transformó un imperio y fundó una familia entre las estrellas. Su abuela se habría sentido orgullosa. En los años siguientes, los 5 hijos de la casa Sarapina ocuparon sus puestos en el imperio. Liria se convirtió en exploradora, cartografió sistemas desconocidos y estableció el primer contacto con nuevas especies. Tar y Malón ingresaron al ejército. Su vínculo los convirtió en legendarios como equipo de mando. Sara se unió al sacerdocio, aportando nuevas interpretaciones a textos antiguos. Y Berif, el oscuro, se convirtió en filósofo y diplomático, conectando culturas y especies con su perspectiva única. Todos llevaban consigo las lecciones que Isen les había enseñado. La bondad era fuerza. La paciencia era poder. El amor era la máxima expresión de la valentía. Estas ideas, tan humanas y a la vez tan universales, se extendieron a través de ellos al imperio y más allá. Isen continuó como su guardián, aunque su rol cambió con la edad. Ya no los protegía del peligro físico, sino que les proporcionaba un refugio seguro cuando necesitaban descansar, una voz de confianza cuando necesitaban consejo, un recordatorio de su hogar cuando viajaban a estrellas lejanas. Nunca regresó a la Tierra. O, podría haberlo hecho. Las naves pasaban por Baltri con regularidad, y podría haber reservado pasaje cuando quisiera, pero este era su hogar ahora. Esta era su gente. Había encontrado su lugar entre las estrellas. Cuando Isen era anciano, con el pelo canoso y un cuerpo cada vez más lento, recibió una visita inesperada. Un joven Baltre, apenas un polluelo, fue llevado al palacio. Era huérfana, traumatizada,
temerosa de todo y de todos. El personal del palacio no sabía qué hacer con ella. Isen echó un vistazo a la niña asustada y sintió que el tiempo se revertía. Era joven cuando llegó a esta cámara, cuando se acostó junto a 5 huevos moribundos. Ahora era viejo, pero la necesidad era la misma. Se sentó lentamente, con sus viejos huesos protestando, y comenzó a tararear. Era la misma nana, la misma melodía que su abuela le había enseñado hacía tantas décadas. La cresta de la joven baltreana se alzó. Escuchando lenta y atentamente, se acercó, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Isen abrió los brazos y ella se subió a su regazo, sintiéndose finalmente a salvo. Sarapina, ahora envejecida, con escamas plateadas, observaba desde la puerta. Sus hijos, todos adultos y ahora con hijos propios, estaban con ella. Observaron cómo Isen mecía a la niña huérfana, tarareando su antigua nana terrestre, y comprendieron que ese era su verdadero don. No se trata de ningún poder o habilidad especial, sino simplemente de la disposición a cuidar, la decisión de ser amable, el coraje de amar. Es casi injusto, dijo Lyra en voz baja. Es solo un humano, solo una persona. No debería poder cambiar tantas vidas. Pero lo hace, dijo Berit, porque lo elige. Cada vez que lo elige. Isen Kole murió en paz mientras dormía a los 83 años, rodeado de la familia que había elegido y que lo había elegido a él. Pasó de la vida a la leyenda. El humano que salvó la línea real, que enseñó a un imperio el poder de la compasión, que demostró que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. A su funeral asistieron miles de personas. Representantes vinieron de docenas de mundos. Los 5 hermanos reales pronunciaron el panegírico juntos, sus voces se entrelazaban en armonía mientras contaban la historia del mozo de cuadra que durmió junto a los huevos y cambió el curso de la historia. Pero el homenaje más auténtico a Isen Kole no estaba en las estatuas que erigieron ni en la festividad que declararon en su honor. Estaba en los corazones de aquellos a quienes había tocado, en la bondad que mostraban a los demás, en la forma en que elegían cuidar incluso cuando era difícil, incluso cuando no tenían la obligación de hacerlo. Una nueva tradición comenzó en la casa real de Baltrine. Cuando se ponían huevos, se colocaban no solo bajo la protección de sabuesos del infierno, sino en presencia de quienes elegían amarlos. Los padres dormían junto a sus huevos, les cantaban, les contaban historias. Los huevos prosperaban. Las tasas de supervivencia de las crías se dispararon en todo el imperio y en cada guardería real tallada en la pared donde los padres podían verla mientras cuidaban sus huevos había una simple frase tanto en lenguaje baltre como humano. Palabras que Isen había dicho una vez en un momento de simple verdad que se habían convertido en un principio rector para toda una civilización. No necesitan solo protección. Necesitan saber que son amados. Los años se convierten en décadas, las décadas en siglos. El imperio de Baltrine creció y cambió, enfrentando nuevos desafíos y oportunidades. Pero nunca olvidaron al humano que les enseñó que la mayor fuerza no residía en las garras, la armadura ni las armas, sino en la decisión de cuidar. En archivos de todo el imperio se conservaban grabaciones de la voz de Isen cantando la canción de cuna de su abuela. Las crías crecieron escuchando esa melodía alienígena y se convirtió en parte de la cultura baltrayana tanto como sus propias canciones ancestrales. Humanos y baltre, especies diferentes, mundos diferentes, pero unidos por la simple verdad de que el amor trasciende todas las fronteras. Los 5 hermanos reales, al envejecer, se reunían una vez al año en el aniversario de la muerte de Isen. Regresaban a la cámara de huevos, ahora un monumento, y se sentaban juntos en el lugar donde Isen se había acostado por primera vez junto a sus huevos. Contaban historias sobre su guardián, reían de sus peculiaridades, lloraban por su ausencia y tarareaban juntos, cantando canciones de cuna humanas y baltreando, convirtiéndose en algo más grande que cada uno por separado. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Sara una vez, cuando todos eran viejos y de piel plateada. ¿Cómo cambió tanto un humano? Berif, el más sabio de todos, incluso a su avanzada edad, sonrió.
No se propuso cambiar nada. Simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y decidió ayudar. Vio vidas que valían la pena salvar y decidió salvarlas. Ese es el secreto. Nunca se consideró especial. Solo pensó que los demás eran dignos de atención. Eso es lo que hace especiales a los humanos. Mellon dijo que son débiles individualmente, pero colectivamente imparables porque eligen apoyarse mutuamente para cuidar a desconocidos y amar más allá de la lógica o la razón. El guardián Isen nos enseñó que Tar añadió, y aún aprendemos de su ejemplo. Al final, el legado de Isen Cole no se midió en monumentos ni títulos. Se midió en vidas salvadas, bondad demostrada, amor generoso. Llegó a Baltrine como nadie, logró lo imposible y dejó atrás un mundo transformado para mejor. Y en algún lugar del universo infinito, donde quiera que descansen las almas viejas, tal vez Isen se reunió con su abuela. Tal vez le contó la historia de lo que sucedió después de dejar su hogar, de huevos alienígenas e hijos de la realeza, y una vida más allá de sus sueños más locos. Quizás sonrió y dijo que siempre supo que él lo tenía dentro. Ese don para cuidar, esa valentía para amar. Porque al final, eso era lo que hacía especiales a los humanos. No su tecnología, ni su inteligencia, ni sus capacidades físicas, sino su infinita compasión, su obstinada negativa a abandonar a quienes lo necesitaban, su decisión de cuidar cuando cuidar era lo más difícil. Ninguna bestia podía proteger los huevos reales porque las bestias protegían del instinto y el deber. Pero un mozo de cuadra humano que protegía de la elección y el amor triunfó donde todos los demás habían fracasado. Y al hacerlo, demostró lo que la humanidad había intentado decirle a la galaxia desde siempre. Que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Que la bondad es el mayor poder. Que elegir cuidar incluso cuando no es necesario es lo que hace que la vida valga la pena. Y ese fue el legado de Isen Cole. No solo en el imperio que salvó, sino en los corazones que tocó, las vidas que cambió y la simple verdad que encarnó cada día de su extraordinaria, ordinaria y extraordinaria vida. Los huevos habían necesitado más que protección. Habían necesitado a alguien que eligiera amarlos. Y un mozo de cuadra humano, con solo paciencia y amabilidad, y una vieja canción de cuna de la tierra, les había dado precisamente eso. Eso es lo que significa ser humano. Eso es lo que significa ser familia. Eso es lo que significa mirar lo imposible y decir, lo intentaré de todas formas. Y a veces, solo a veces, intentarlo era suficiente para cambiarlo todo. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.